Buenos días a todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia y me permito que reciban a través de mi conducto. Soy Lidia Loza Lugo. La más cordial bienvenida a nombre del contador Jorge Quintana Reina, secretario de Administración del Instituto Politécnico Nacional. Tanto a los asistentes en este auditorio como a las personas que reciben por transmisión directa la conferencia de accesibilidad para las personas con discapacidad, les doy la más cordial bienvenida. Asimismo, agradezco a quien nos acompaña en el presidium, la arquitecta Alicia Loza García Formenti. Bienvenida, buenos días. Ella es una experta externa en temas de accesibilidad, así como la licenciada Norma Angélica Castro García, jefa del Departamento de Estrategias de Accesibilidad y Desarrollo Humano del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Buenos días, bienvenida. Y a la química María Dolores Gutiérrez Pastrana, encargada del modelo de accesibilidad IPN incluyente. Bienvenida, buen día. A través del modelo de accesibilidad y con este tipo de actividades, la Secretaría de Administración desea generar espacios de difusión y participación social sobre el tema de derechos humanos de las personas con discapacidad, considerando la educación y el trabajo, derechos más vulnerados en las personas con discapacidad, condiciones que desafortunadamente conllevan a la exclusión para todos los grupos sin importar la edad o el sexo. Con esta conferencia, la experiencia y orientación que nos compartirá la arquitecta Loza será una guía para las acciones futuras en beneficio de la accesibilidad para todas las personas, en especial para las personas con discapacidad. A los intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos acompañan, Luis Javier Gómez Rosas y Vianey Flores Luján, también bienvenidos, muchas gracias. Y si me permito, le cedo la palabra a la licenciada Norma Angélica Castro García. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todas y todos. Pues es un gusto para mí estar el día de hoy acompañada de todas y todos ustedes en representación, como ya lo mencionaron, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, un poco largo, pero bueno, el CONADIS. Y bueno, muy contentos de estar en esta primera conferencia de este año del tema de discapacidad en el IPN. Esperamos que este sea un buen comienzo para que vengan muchísimas otras conferencias de muchísimos otros temas que abordar con referencia a la población con discapacidad. Y también aprovecho tanto para agradecer al IPN por su colaboración, por toda esta disposición que han tenido para colaborar con el CONADIS, y a su vez a la arquitecta Alicia Loza por haber aceptado el estar el día de hoy acompañándonos también para dar esta conferencia. Muchísimas gracias y que sea una excelente jornada para todas y todos. Gracias. Bueno, antes de pasar a la conferencia magistral, me voy a permitir leer la trayectoria de la arquitecta Alicia Loza García Formenti. La arquitecta que nos acompaña como invitada experta sobre temas de accesibilidad es egresada de la Facultad de Arquitectura con estudios de posgrado en las Facultades de Filosofía y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, así como el curso de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos de la Oficina de la Arquitectura, Accesibilidad y Movilidad de Barcelona. Cuenta con una amplia experiencia en el tema de vulnerabilidad en diferentes secretarías de gobierno y en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Asimismo, ha fungido como primera vicepresidenta del Comité de Expertos contra Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos. Ha participado en eventos internacionales en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los siguientes. 10º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño en la ONU en Ginebra. El Foro de la Infancia y la Sesión Especial a favor de la Infancia en la ONU, Nueva York.
en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU, Nueva York. Participante y asistente en los trabajos de la Agenda Post-2015 y la Agenda 2030 en temas de infancia y discapacidad en la ONU, Nueva York. Pues, bienvenida y adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, bastante. Muchas gracias por la invitación. Dolores, muchas gracias por todo el compromiso que tienes con el tema. No es la primera vez que se participa en el tema, ya tuvieron un taller que fue más vivencial. Yo preguntaba porque si no era importante que lo tuvieran y fue muy exitoso. Y bueno, como dice Angélica, hay muchos temas que hay que seguir tratando en favor de los derechos de las personas con discapacidad, y uno que podría ser el siguiente es respecto a protección civil, porque es muy importante y también tenemos compromisos internacionales respecto a la protección civil de personas con discapacidad. Muchas gracias, Lidia, prima, por lo menos de apellido, ¿no? Y muchas gracias, Angélica, por la invitación. Bueno, preferí este micrófono para pararme y poder ir viendo. Bueno, creo que ya se oye mejor, ¿verdad? ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad ha tenido muchísimas definiciones, pero además ha tenido muchos cambios de toda la época. En la antigüedad, principalmente en nuestro país, bueno, no nada más en nuestro país, en todas las culturas mesoamericanas, la discapacidad era más bien como un don de ciertas personas, como un regalo de los dioses. Inclusive para los aztecas, las personas con discapacidad eran quienes normalmente se dedicaban a recolectar todos los tributos. Sin embargo, a raíz, en otras culturas, como la griega, por ejemplo, había un concepto de la discapacidad en la que eran personas, perdón, No se escucha aquí en Sec Durango. Morelos se pasmó la imagen. bueno, entonces, aquí tenemos ya la definición de la discapacidad. Bueno, en 2006, en 2001, vamos a 2001, en una conferencia
En SEC Durango no hay audio. ¿Es problema de ella? Buen día, CKGM. Sí, es problema de la transmisión de allá. Gracias, gracias, KGM. ¿Seguimos? Bueno. Hidalgo, no tenemos audio tampoco. En el Sismar tampoco se escucha nada. La tercera es la vencida. Bueno, antes de entrar realmente a lo que es la accesibilidad, quiero poner en contexto qué pasa con la discapacidad en nuestro país. Voy a hacer una comparación. Tenemos algunos años de que ya se considera el tema de la discapacidad en algunas encuestas. Esperemos que se pueda incluir para el censo 2020 en los dos instrumentos, en el básico y en el ampliado, pero tomé la encuesta nacional de dinámica demográfica para hacer una comparación. Los datos estadísticos de las personas con discapacidad apenas están siendo realmente utilizados, entonces vamos a ver cómo hay una diferencia importante entre 2014 y 2018, que son las dos últimas encuestas de la ENADID. En 2014, de acuerdo al 2014, el 6% de la población de nuestro país vive con algún tipo de discapacidad, vivía con algún tipo de discapacidad. Esto equivale a 7.1 millones de personas, un país centroamericano completo de personas con discapacidad. Cabe mencionar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población, 1.000 millones de personas en el mundo, viven con algún tipo de discapacidad. De acuerdo a datos de la CEPAL, en América Latina es el 12%. En 2014 estábamos teniendo una prevalencia del 6% de acuerdo a la encuesta. La mitad, ¿no?, de lo que realmente se considera por parte de la CEPAL. O sea que tenemos que pensar que somos más de 10 millones de personas con discapacidad. Algunas no están reconocidas porque muchas personas no se asumen como una persona con discapacidad y la discapacidad no es tan conocida como tal. Bien pueden decir, pues sí, hay un enfermito, o está aquella persona que está loquita, o tal persona no existe, no tiene acta de nacimiento, está escondida, amarrada o institucionalizada. Entonces, todo este número de personas que se van sumando, pues realmente no tenemos conocimiento de ellas y no aparecen en las estadísticas. Gracias. Pero sí te pido. Esta es la de 2018. Cabe mencionar que los resultados de 2018 apenas los están sacando, entonces todavía no tenemos como mucha información de discapacidad, sin embargo ya están los tabulados en la página de INEGI, entonces de ahí es de donde hemos podido ir sacando un poco. De acuerdo al 2018, la prevalencia era del 6.3%, subió casi 700,000 personas con discapacidad. Obviamente esto tiene que ver también, como les decía, las personas tanto por los apoyos económicos o porque necesitan registrarse para tener placas de discapacidad, etcétera, pues se van asumiendo más como una persona con discapacidad y entonces no es solamente que la encuesta haya sido en otro lugar. Desgraciadamente las encuestas son muestrales, por eso es tan importante que exista en el censo 2020. Pero algo que es muy importante, ahorita tengo una lámina que es comparativa, es que las personas de más de 55 años ahora son las que aparecemos como un número mayor de personas con discapacidad. De acuerdo al tipo de discapacidad, en 2014 la discapacidad motriz es la que tiene un mayor porcentaje, una mayor prevalencia.
seguida por la visual, intelectual y la auditiva. Aquí hablábamos en el anterior como del 60% de discapacidad motriz. En 2018 tenemos 29% de motriz. Déjenme les cuento que estas preguntas, así como están, se conocen como el set corto de preguntas del Grupo de Washington. El Grupo de Washington es un grupo precisamente que se creó por parte de la ONU, se encuentra en Washington la oficina, por eso le dicen el Grupo de Washington, y son estas preguntas que son muy sencillas y que funcionan, sí, por supuesto, y que funcionan, la idea es estandarizarlas para que pueda haber comparación en los diferentes países en cuanto al tipo de discapacidad. Una es caminar, subir o bajar usando escaleras. La segunda, ver, aunque se usen lentes. La tercera, mover o usar sus brazos o manos, que también tiene que ver con motricidad. La cuarta, aprender, recordar o concentrarse. La quinta, escuchar, aunque use aparato auditivo. Déjenme les digo que esta es una traducción, entonces, bueno, hay quienes pensamos que no fue la mejor traducción, pero así se usa en todos los países de habla hispana. Bañarse, vestirse o comer. Y las dos últimas están un poco separadas porque fue algo que se acordó con INEGI, no pertenecen al set corto del Grupo de Preguntas de Washington, sino que se decidió incorporarse para poder tener información sobre discapacidad psicosocial, que normalmente no se tenía información sobre la discapacidad psicosocial, que dice problemas emocionales o mentales y hablar o comunicarse. Y esto es porque la discapacidad auditiva, lo vamos a ver un poco más adelante, no necesariamente es solo no oír, ¿no? También puede ser hablar o comunicarse. Entonces, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2018, el 29% de las personas con discapacidad tienen discapacidad motriz. Y la segunda es la visual. Aquí tengo en esta tabla, como les decía, un poco una comparación. La población con discapacidad en México de 7.1 millones que había en 2014, de acuerdo a esta encuesta, el 6%, pasó en 2018 a 7.8 millones, 6.3%. La población femenina con discapacidad, sobre todo mayor, personas mayores con discapacidad y sin discapacidad, adquirieron discapacidad. Pasaron de 3.8 a 4.2 millones de personas. Recuerden que las mujeres tenemos más tendencia conforme crecemos a tener fracturas, caídas, ¿no? Sin embargo, algo que es muy importante también que consideremos es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, todos vamos a vivir por lo menos de 6 a 7 años con algún tipo de discapacidad, sobre todo por el envejecimiento de la población. Ahorita lo vemos. En todos los grupos de edad, la población con discapacidad mayor a 40 años tuvo aumento hacia el 2018. Y el mayor crecimiento, como les decía, se dio en mujeres de 85 años. O sea que todavía la esperanza de vida está siendo mucho mayor. La población de hombres pasó de 3.3 a 3.6 millones. Es menor, más del 50% de la población con discapacidades de género femenino. Del 49% de la población con discapacidad se encuentra en pobreza. Este es un dato de Coneval del 2016, todavía no tengo el del 2018 que también acaba de salir, no lo he sacado, pero el 49% de las personas con discapacidad vive en pobreza y de ellas el 10% vive en pobreza extrema. Entonces es por eso también que es tan importante considerar la inclusión de las personas con discapacidad. No tienen las mismas oportunidades de desarrollo. Desde entrar a la escuela, es un círculo vicioso. No tienen acceso a la escuela, entonces no tienen acceso a un trabajo digno, no tienen acceso a salud, y les digo, es un problema muy importante desde que nacen. Aquí podemos ver por causa. La primera causa es enfermedad, que se va adquiriendo también conforme crecemos, y la segunda es edad avanzada. Ahora, por primera vez, aparece la violencia. Se hizo una prueba estos son datos previos, se hizo una prueba para el censo 2020 en donde se incluyó la pregunta de discapacidad y ya se incluyó la pregunta de violencia y ya aparece mucho más que otros, ¿no? Entonces,
Es muy importante porque, como sabemos, muchas personas migrantes, ahorita que es el tema que tenemos principalmente social en nuestro país, muchas de las personas migrantes caen de la bestia y pueden tener, o son asaltados, o son violentados de alguna manera y pueden adquirir una discapacidad dentro de nuestro país. Entonces, bueno, es muy importante considerar la violencia. Sí. Claro, debí de haberles hecho la aclaración. Cuando esa enfermedad es una enfermedad adquirida, ¿no? Puede ser desde bebés, ahorita que está de moda las no vacunas, ¿no? Puede ser alguna enfermedad contagiosa que pueda provocar una ceguera o una sordera o algún otro tipo de deficiencia, y otras causas son principalmente las genéticas y de nacimiento. Parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Que no son por una enfermedad adquirida, sino por una condición adquirida que puede ser desde el nacimiento, o problemas genéticos principalmente. Y bueno, lo que les decía de la Organización Mundial de la Salud, en México ahorita la esperanza de vida saludable es de 77.8 años para las mujeres y 72.6 años para los hombres. Esto, si seguimos con el crecimiento de la población, entre 2000 y 2050, son datos de CONAPO, en 2015, la población va a aumentar el 8%. Aquí les estoy mostrando unas pirámides de edades. La que es roja, es realmente una pirámide como tal. La mayoría de la población son menores de 15 años, de 19 años, y va haciéndose más pequeña conforme la población va creciendo. Cuando tenemos, en 2015, que fue cuando hizo el estudio CONAPO, ya la población pues estaba empezando a ser más bien como una copa invertida, ¿no? Ya la población menor pues estaba disminuyendo y la población mayor estaba creciendo. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Como saben, en Europa pues la población ya es una población que ha envejecido, y hacia allá vamos como México. Y se calcula que para 2050 ya no sea precisamente una pirámide, sino que la población sea así como casi un cilindro, nada más un poco apuntado en las edades mayores. Y se calcula que va a haber muchas más personas de más de 50 años que menores de 14. Donde les decía yo que es muy importante considerar todo este tema de derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad principalmente, preparándonos para lo que nos espera, ¿no? Bueno, lo que le espera a mucha gente, ojalá me llegara a mí también, pero no creo, lo veo complicado. ¿Qué pasa entonces con el envejecimiento? ¿Por qué cada vez hay más personas? ¿Por qué cada vez hay más personas mayores? Pues por el avance y la innovación en las ciencias de la salud, ¿no? Ya muchas enfermedades se van controlando o se van curando, y todos los días vemos noticias maravillosas respecto a que ya se está deteniendo la esclerosis múltiple, por ejemplo, o que se están solucionando ciertas enfermedades. La verdad, aquí en el Politécnico hacen investigación muy importante. La doctora que acaba de descubrir el tratamiento contra el cáncer por el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que van avanzando y que van haciendo que nuestra salud cada vez sea mejor y que tengamos muchas más oportunidades de vida. Obviamente nos da mayor longevidad. ¿Y qué pasa entonces? Pues que hay otro tipo de necesidades, principalmente en las familias, y eso se traduce a la sociedad, y eso obviamente a la comunidad, al país y a nivel internacional. ¿Qué pasa con las personas mayores? Que obviamente con el incremento progresivo, pues las personas nos volvemos más viejas, tenemos más edad y podemos ir adquiriendo discapacidades.
que era lo que les decía de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es natural. Conforme vamos creciendo, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo el oído, vamos perdiendo movilidad. Pero además, no solamente a nosotros como población nos está apoyando la tecnología, sino también a las personas con discapacidad desde muchos años antes, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad al envejecer pueden adquirir una o más discapacidades. Entonces se convierten en personas con discapacidades múltiples. Una persona que tiene discapacidad motriz y que por la edad perdió la vista, entonces ya tiene 2 discapacidades. Y además pierde el oído y ya son 3 discapacidades, ¿no? Entonces son cosas con las que nos tenemos que ir preparando. Entonces, ¿por qué pensar en accesibilidad? Por eso, ¿no? Porque, para empezar, porque es un derecho. Y lo consideramos como el derecho llave. ¿Qué significa eso? Que sin ese derecho no podemos acceder muchas veces a los demás derechos. Y ahorita lo vamos a ver. Sin el derecho a la accesibilidad, las personas con discapacidad no pueden acceder a todos los demás derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Perdón, pero este video no se pudo ver, lo bajé mal, pero les cuento, es una capsulita muy, muy pequeña de unos segundos, en donde va una persona con discapacidad visual y de repente hay un muro, choca con él y el muro es tan grande que no puede pasar, entonces empieza a desesperar y se siente, el video lo que hace es dar la impresión de que está sin libertad. Y la segunda parte es lo mismo, pero con una chica que ve en silla de ruedas y llega a una escalera, ¿no? Y también se topa, y entonces eso está evitando que haya libertad, que no puedan ejercer sus derechos, y es lo que es más importante del tema de la accesibilidad. ¿Por qué decía que la accesibilidad es el derecho llave? Porque sin accesibilidad no podemos acceder a los demás. Si no hay escuelas accesibles, no podemos acceder a la educación. Si no hay hospitales accesibles, no tenemos un sistema de salud digna. Y esto, por ejemplo, no nada más pensar en la accesibilidad física, ¿no? No nada más es que las puertas sean anchas y que haya una rampa y que pueda pasar la persona que va a ir a tener una consulta de salud. Pensemos como mujeres, ¿no? Una mamografía para una mujer con discapacidad motriz, imposible que le hagan el estudio, ¿no? O una mesa de exploración para cualquier cosa. Los derechos sexuales y reproductivos son un derecho muy importante de las mujeres con discapacidad. Las escuelas, igual y la escuela también, bueno, aquí ahorita les hablo del entorno. O un hombre, o un niño, o una persona con obesidad que quiera sacarse una radiografía. ¿Se han pensado que las mesas para sacarse la radiografía son muy altas? Pasar a una persona de una silla de ruedas a esa mesa es terrible. Y si es una persona muy grande o con mucho peso o con mucha espasticidad, pues todavía peor, ¿no? Entonces la accesibilidad, como les digo, no es solamente tener una rampa o tener una puerta ancha, son muchas cosas más que nunca son consideradas. Yo me equivoqué otra vez. Bueno, centros de trabajo accesibles, otra vez, ¿no? Lo mismo, pero en los centros de trabajo todavía es más importante considerar no solamente que no haya algo que no permita el paso de la persona con discapacidad, sino que además la tecnología esté de acuerdo a las diferentes necesidades. Una persona ciega puede manejar perfectamente bien programas de Office o de cualquier otro tipo con una simple aplicación que se baje a la computadora. Ya hay tantas cosas para accesibilidad gratuitas, solamente las bajamos, buscamos, ahora sí que en Google o en cualquier buscador, bajamos estas aplicaciones gratuitas y ese tipo de cosas son las que se requieren. Simplemente ver que la computadora que se le da a la persona con discapacidad tenga las condiciones necesarias para poder bajar esas aplicaciones de manera especial. Viviendas accesibles para poder tener una vivienda digna. Afortunadamente CONADIS ha estado trabajando mucho con Infonavit y con Foviste y ya hay algunas
algunos préstamos, algunos créditos, les dicen, para poder adaptar viviendas en cuanto a accesibilidad. Y les digo, no pensemos solamente en personas usuarias de sillas de ruedas, ¿no? También personas sordas o personas ciegas. Museos, teatros, parques, todo, porque las personas con discapacidad no solamente tienen que ir a la escuela y trabajar y vivir en algún lugar, sino también tienen derecho a la recreación, también tienen derecho a hacer deporte. Entonces hay que pensar en que todos estos edificios tienen que ser necesariamente accesibles. Y ahorita les digo por qué hablamos de accesibilidad universal. Y los transportes, el entorno. Ahí viene la cadena de accesibilidad para poder llegar a esa escuela que sí me va a aceptar a mi niño con discapacidad. Necesito antes saber cómo voy a poder llegar. ¿Cómo puedo salir de mi casa? ¿Cómo puedo tomar un transporte? ¿Cómo puedo llegar a la escuela? Y ahí es donde viene toda esta cadena de accesibilidad universal. Entonces, algo que yo les menciono mucho es, tenemos que pensar en la accesibilidad como un paradigma, como algo que tenemos que vivir normalmente, no tenemos que pensar además de, ¿no? Sino desde el principio. Digo, y esto lo menciono mucho con arquitectos principalmente porque antes no se consideraba. La verdad es que cuando yo estudié, poner una escalera en la entrada era así como dignificar un edificio, ¿no? Y no pensaba uno en todo lo demás. Ahora no, ahora sí tenemos que pensar en que es muy importante considerar la accesibilidad como una forma de proyectar, como una forma de construir, como una forma de vida. Y bueno, además tenemos compromisos nacionales e internacionales. Los nacionales, está aquí Angélica, a ella le podemos reclamar todo lo que requiramos, con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y con el Programa Nacional, que bueno, como, ya saben que los programas nacionales pues son por sexenio, el de esta administración apenas lo están haciendo, pero esperemos que Angélica incida mucho para que aparezca bien el tema de accesibilidad en el programa. Tengo también ahí al Instituto Federal de Telecomunicaciones. En legislación México está muy bien. La Ley Federal de Telecomunicaciones incluye un apartado específicamente para el derecho de las audiencias. Se incluye todo el tema de accesibilidad. Su página tiene también, nos da tips de cómo tener accesibilidad en los teléfonos celulares, en las televisiones. Ya tenemos, muchas gracias a las intérpretes, ¿no? Intérpretes en lengua de señas, que es parte de la accesibilidad. Si no, las personas con discapacidad auditiva nunca tendrían la oportunidad de acceder a la información. Aquí tengo otra imagen que se refiere a Hábitat 3. Hábitat 3 tiene que ver con el entorno urbano, pero también con todo lo que es municipal. Es un compromiso. Gracias a Hábitat 3 fue que se modificó la Ley de Desarrollo Urbano, la de SEDATU, que incluye ya el derecho a la ciudad. Al incluir el derecho a la ciudad ya se está pensando en accesibilidad universal. Y la foto de abajo es la instalación del Consejo para la Agenda 2030. Si vemos la siguiente. Aquí tenemos los compromisos internacionales. Este es el símbolo universal de la accesibilidad. Se adoptó en Nueva York hace unos años apenas, porque déjenme les cuento que aunque se estuvo trabajando en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ONU no era accesible. Entonces, afortunadamente ya hay criterios de accesibilidad. Como les digo, de repente no se puede hacer accesible todo, pero por eso hay que pensar en la progresividad. Y la ONU, tanto Ginebra como Nueva York, ya son accesibles y por eso se sacó este símbolo internacional de la accesibilidad. Este es el de Hábitat 3, como les decía, ¿no? Que de ahí salió todo lo de SEDATU para que trabajemos hacia entornos accesibles, y la Agenda 2030. En los tres instrumentos, por eso es estos tres que tomo de manera más importante, participó México activamente. México participó, de hecho impulsó con don Gilberto Rincón Gallardo,
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. México también impulsó todo el tema de Hábitat 3, el derecho a la ciudad, y además participó en todo el evento de la Agenda 2030, primero, como les mencionaban, como la Agenda post-2015 y después la definición de los ODS. En este caso en especial, los ODS que nos importan son el 9, Industria, Innovación e Infraestructura, que es donde está incluida las TICs, todas las tecnologías de la información y la comunicación, y el número 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, con el derecho a la ciudad, ¿no? Ahí podemos ver también lo de Hábitat 3. Algo que es muy importante para la Agenda 2030 es que aunque no se mencionan a las personas con discapacidad todo el tiempo, tanto género como infancia, como personas indígenas y personas con discapacidad son temas transversales en toda la Agenda 2030. Y específicamente en varios temas como educación, salud, trabajo, industria, infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, atención a la pobreza, hay metas específicas para las personas con discapacidad. Y bueno, ¿por qué pensamos en la accesibilidad universal? Se conoce como diseño para todos, ¿no? Es un tema que empezó en Europa precisamente por el tema de envejecimiento de la población. Hay países en Europa que se consideran, tal vez no todo el país, pero ciudades que se consideran totalmente accesibles, como Barcelona o como Copenhague, también en Japón. Tokio es totalmente accesible. ¿Y por qué pensamos en accesibilidad universal? Porque beneficia a todos, no solamente a las personas con discapacidad. Y es por eso que tenemos que pensar en la accesibilidad como un modo de vida. Personas embarazadas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad motriz, personas que llevan una carriola con sus bebés o que llevan niños pequeños, ¿no? Personas de gran tamaño o personas de menor tamaño, personas ciegas, personas con movilidad reducida. La accesibilidad universal nos incluye a todos. Ahí no está, lo vamos a aumentar. También a las personas distraídas como yo, o a las personas que vamos viendo el celular caminando por la calle, siendo que estamos conscientes de que nuestra calle no es accesible y nos caemos en un hoyo y hay fracturas y hay esguinces de tobillo. Y bueno, hoy me enteré que mi hermana se cayó ayer por ir viendo el celular. Había un topecito y no lo vio y se cayó. Le dije, te voy a poner de ejemplo para que vean por qué sí es necesaria la accesibilidad. Y cuando me refiero a accesibilidad universal, es a las calles, los súpers, las escuelas, ¿no? Los estacionamientos, pero además respetarlos. Hay muchos lugares donde ya hay estacionamientos específicos para personas con discapacidad o para mujeres embarazadas o para personas con movilidad reducida y de todas maneras no los respetamos, ¿no? Que eso es algo que falta. Yo les decía que México tiene una legislación y una normatividad maravillosas, pero no tienen dientes, como les dicen los abogados, y entonces es muy difícil poder hacer algo. Necesitamos las sanciones también, desgraciadamente. Aquí lo que indica es caminos de manera general, ¿no? No diferenciar, no poner un pedazo con una rampa y otro con una escalera. Si el espacio no es tan ancho, pues ponemos mejor una rampa grande y así cabemos todos, ¿no? La persona con discapacidad, la señora que lleva la carriola, el señor que lleva su maleta. Turismo y recreación. En México tenemos ya muchas playas que son incluyentes. La primera fue en Cancún, ¿no es cierto?, en Playa del Carmen. Ahora ya hay en Cancún y podemos aprovechar en Jalisco. Hace unos años, después de un huracán importante, hay un pueblito que se llama Coastecomates, que salió muy, muy dañado, y entonces el municipio empezó a trabajar tanto con los hoteleros como con la municipalidad de manera general. Hicieron este pueblo 100% accesible. Resulta en una consulta que hubo que tienen mucha más visita, sobre todo de extranjeros mayores, que son los que tienen el dinero, porque son playas accesibles y porque el pueblo es accesible.
recreación, ¿no? Los conciertos. Yo me peleo mucho porque muchas veces los lugares para personas con discapacidad motriz están o hasta atrás o hasta adelante y no logran ver bien o no logran disfrutar bien de la obra de teatro o del concierto, apenas si ven ahí a lo lejos, o son carísimos, ¿no? Entonces, eso es también muy importante. Los espacios de atención y las oficinas. Siempre debemos de considerar la estatura promedio, pero también un área donde puedan acercarse las personas de talla baja o las personas usuarias de sillas de ruedas. Los parques incluyentes, que también afortunadamente ya hay muchos más. El año pasado inauguraron uno muy bueno en Nayarit. Y bueno, todo lo que es hotelería, habitación y todo donde pudieran las personas con discapacidad pernoctar. ¿Qué es la cadena de accesibilidad? Como les decía, que lo íbamos a mencionar, es poder llegar, ¿no? El ejemplo que les ponía precisamente de la mamá que consiguió una escuela donde van a recibir a su hijo, pero no puede llegar a la escuela. La escuela le queda lejísimos porque las que están cerca no quieren recibir a niños con discapacidad, entonces le queda lejísimos, pero vive en una zona donde está el cerro hasta arriba y entonces tiene que bajar y tiene que tomar un transporte que no es accesible y bueno, todo eso es la cadena de accesibilidad. Todo el desplazamiento que tiene que hacer una persona desde su punto de origen, ya sea de ida o de regreso, hasta el lugar al que va a acceder como tal. Esta nos la saltamos. Y bueno, lo que les decía, muchas veces dicen, ay, ya puse mi rampa, ya es accesible. O sea, ¿no? No sé si han visto, pero en las redes sociales salen muchos ejemplos. Rampas donde exactamente en medio está un poste de luz, ¿no? O rampas donde justo donde tiene que pasar la silla de ruedas, de plano hay unos hoyos y lo único que hace la alcaldía es medio poner cemento que en un momento más otra vez se hace otro hoyo. Y además yo no sé por qué, parece que fue planeado, pero en la mayoría de las esquinas donde hay rampitas para discapacidad motriz, se hacen los charcos cuando llueve. Entonces es terrible, ¿no? Son ejemplos clásicos de que una rampa no significa accesibilidad. Los sanitarios. No sé si han ayudado a una persona usuaria de silla de ruedas a acceder a un sanitario. Verdaderamente es complicadísimo, ¿no? Y ahora que los departamentos cada vez son más pequeños, los sanitarios son cada vez más angostos y más complicados. Pero no solamente eso. Bueno, y algo, este es un sanitario sin nada de criterios de accesibilidad. Podríamos pensar que la persona igual y se puede detener de los muros y ya no se cae, por lo menos. Pero no es solamente eso, ¿no? También los pisos exageradamente pulidos. Si nosotros nos resbalamos cuando llevamos unos zapatos lisos o unos tenis un poco más lisos también, imagínense cómo sale volando ahí alguien que tiene algún tipo de discapacidad o alguna necesidad especial. O bueno, decidimos que sí vamos a poner nuestra guía podotáctil para que las personas usuarias de bastón puedan tener su guía y puedan acceder a donde, o caminar por la calle lo más seguro que se pueda. Pero la alcaldía permite, esta no es de México, traté de no poner fotos de México para que no dijeran que estoy dando lata. Pero bueno, la alcaldía o como sea deciden que van a permitir que se pongan las bicicletas o cualquier cosa, pero justo la ponen donde está la guía podotáctil. Entonces, ok, va la persona ciega con su bastón, pero choca contra las ruedas de las bicicletas, ¿no? Todo eso forma parte de la accesibilidad universal. Y estos postes que pusieron ahí para que la gente no se suba a las banquetas, los automovilistas no se suban a las banquetas, pues como no tienen tampoco ningún señalamiento, pues son parte de lo que nos hace caernos cuando vamos con el celular. Y bueno, las escaleras obviamente, ¿no? Que es la vida de todos los días de las personas usuarias de sillas de ruedas.
Las barreras físicas en los municipios se han clasificado en 3 grupos. Barreras urbanísticas en calles y espacios públicos. Barreras arquitectónicas en el acceso o el interior de edificios. Barreras a la movilidad en las diferentes formas de transporte por la ciudad. Y aunque tradicionalmente no se han considerado barreras físicas, también lo son las barreras que impiden la comunicación y la comprensión de los espacios públicos y servicios. Sin embargo, es necesario superar este planteamiento porque es limitado a la nueva concepción de la accesibilidad universal, entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades mediante el diseño para todos. Para conseguirlo, es necesario concebir sin barreras todo lo que se crea y diseña nuevo, y adaptar progresivamente lo que ya se ha realizado con barreras. Se debe adecuar no solo el entorno, sino los servicios, equipamientos, estructuras y condiciones administrativas y legales a las necesidades de toda la población. Este Observatorio de la Discapacidad es español. En España han avanzado mucho en lo que es accesibilidad universal. Les digo que, por ejemplo, Barcelona es una ciudad considerada accesible. ¿Por qué han avanzado? Por sociedad civil. En España hay una organización de la sociedad civil que se llama la ONCE, que empezó para personas ciegas con discapacidad visual, pero que se ha metido mucho en el tema de accesibilidad. Aquí menciona, se llama discapacidad física, pero ya menciona de alguna manera todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, que no solamente estamos hablando de TICs y computadoras, sino también de algunos otros elementos, como son los semáforos, ¿no? Para que una calle sea 100% accesible, el semáforo debe considerar también criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad visual y para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, no solamente los semáforos que van teniendo, no sé si han oído, ya en algunas partes de nuestra ciudad hay unos que pían, ¿no? Y entonces, conforme va poniéndose, va a cambiar el semáforo, empiezan a piar más rápido y la gente ya sabe que tiene que correr. Eso es parte de lo que es la accesibilidad universal, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la información. Pero también lo ideal, además de las rutas podotáctiles con cambios de materiales en las esquinas y demás, aquí podemos ver cómo todas las esquinas tienen las rampas y los cambios de material para que las personas, ahí va una señora con una carriola, puedan acceder de manera segura. Entonces recuerden, hay en las esquinas que se pongan elementos en braille para las personas, ya sea con discapacidad visual, personas ciegas o que tengan baja visión. Entonces es muy importante. ¿Qué es lo que se recomienda? Sobre todo ahora que, no sé si han oído, pero se está trabajando mucho para que en las grandes ciudades se priorice mucho el peatón, precisamente porque en las ciudades se está viendo mucha contaminación por tantos automóviles y bueno, las bicicletas también, que en México han sido un éxito para las personas con discapacidad motriz. No sé si han visto que además de las bicicletas, la mayoría de las personas con discapacidad motriz se la pasan por el carril de las bicicletas. Y es que es mucho más sencillo que estar bajando y subiendo, porque nuestra ciudad prioriza al automóvil antes que al peatón o antes que a una persona con usuario de silla de ruedas. Entonces, lo que se está haciendo en muchas ciudades es hacer espacios, calles cerradas, que sean exclusivamente peatonales. Cuando hablábamos de movilidad reducida, hay ahorita un proyecto de la Organización Mundial de la Salud que se llama Ciudades Amigables, que se piensa específicamente para personas mayores. Ahí se recomienda que haya bancas para las personas mayores o personas con movilidad reducida para que puedan tomar un descanso y puedan seguir después con su camino. Eso sería parte de lo que es la accesibilidad universal. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Que de verdad haya espacios libres. No sé si bueno, es que uno se fija, ¿no? Es como las personas que son especialistas en protección civil, lo primero que hacen también, como es su forma de vida, voltean y ver si hay extintores, dónde están las flechas de las rutas de evacuación, cuál dice salida de emergencia,
porque se convierte en una forma de vida y nos lo están repitiendo todo el tiempo. Vamos al cine y nos dicen las rutas de evacuación son por tales lugares, vamos a una conferencia y también, ¿no? Entonces se va formando una cultura de la protección civil. Lo mismo debería de pasar con la discapacidad y con la accesibilidad, que se vuelva parte de nuestras vidas, que realmente pensemos a la hora de construir y a la hora de proyectar y a la hora de circular, que debe de haber espacios libres. Les decía porque en Polanco, en en Horacio, hay unas rampas, pero que dan directo al camellón. Entonces, imagínense, tienen que bajar por la rampa, después seguirse por la calle, o ahora ya hay espacios para las bicicletas, entonces se van por el espacio de las bicicletas, termina el camellón y ya pueden tomar la rampa del camellón. Entonces, todo eso es, como les decía, no nada más decir, pues ya puse la rampa, ¿no? Sino que funcione, realmente que funcione. Los cambios de textura que ayudan a todo, a nosotros, a las personas que llevan rueditas, se siente el cambio de textura. Esta es una ruta podotáctil también. Cuando son cuadrados y tienen muchos puntitos, significa que ahí termina, que a partir de ahí tienen que tener precaución, ya sea para atravesar una calle o porque hay también, no sé si han visto en el Metrobús y en la línea 2 del metro, que hay esos cuadritos con las bolitas. Eso significa que ahí puede haber algo de información o que hasta ahí termina la ruta podotáctil, tal vez porque empieza una escalera, ¿no? O tal vez porque vamos a atravesar una calle. Y bueno, las rampas que de verdad sean accesibles a las personas con discapacidad, porque si no, muchas veces pues hay una rampa pero que está un poquito arriba de nivel y las sillas de ruedas chocan, ¿no? Y pueden provocar un accidente. Se puede ir de boca a la persona que va en la silla de ruedas. La siguiente. En el trabajo, ¿no? Simplemente es poner las mesas un poquito más abajo, espacios libres, que no haya nada, ni macetas, ni muebles que estén estorbando en el camino. No significa que tengamos que quitar las macetas. Yo estoy en pro de todo lo verde y además nos conviene por todo lo de la sustentabilidad y por todo lo del ambiente. Simplemente respetar los espacios de circulación, tanto para las personas con discapacidad como para las que vengan revisando el informe o la presentación que van a hacer en 5 minutos. Los sanitarios, que es algo muy, muy importante. Es necesario considerar que tiene que circular una silla de ruedas, que no tengamos que meterlos de espalda y después pasarlos para adelante, porque es complicadísimo, no sé si lo han hecho, pero las llantitas de adelante de las sillas de ruedas normalmente giran, entonces llevarlos para atrás y para adelante pues ya se nos atoraron. Entonces simplemente considerar. Y uno de los lavabos que estén además un poquito más abajo. Les digo, no solamente es para los usuarios de sillas de ruedas, también es para las personas de talla baja. Y bueno, aquí, como les decía, no solamente pensar en la circulación para las personas en silla de ruedas, sino también para que no choquen las personas ciegas, ¿no? Que tengan libre el espacio. Algo que es muy importante también en el caso de las personas ciegas son los módulos que pone uno arriba de los escritorios o para aprovechar los espacios, que estén a una altura en que la persona ciega, como ven, su bastón solamente les marca el camino, pero no les dice aguas porque aquí te vas a golpear con el mueble que tienen, además con la puerta abierta. Y eso es accesibilidad universal. La audiovisual. Todas las redes sociales ya tienen características de accesibilidad. Los celulares, la mayoría ya tienen características de accesibilidad. Los primeros y los mejores para las personas ciegas son los iPhone, pero pues económicamente no son accesibles, ¿no? Entonces, poco a poco, pues se ha ido metiendo accesibilidad en otros celulares, en otras marcas. No la tienen, no compran su celular y ya está ahí la condición de accesibilidad, pero aparece. Entonces, lo único que tienen que hacer es entrar a todo lo que es la estructura del celular o de la computadora y ya con eso pueden levantar la accesibilidad para ser utilizada. Entonces, bueno,
La discapacidad sensorial se refiere básicamente a las personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva. Son los que tienen más necesidad sensorial. Entonces les digo, todas las redes. En México tenemos desde el sexenio pasado lo que se conoce como GovMX. Se hizo la estrategia digital nacional y con la estrategia digital nacional se empezaron a hacer las páginas accesibles, que eso es buenísimo y que el Poli tiene muy bien. Deberíamos todos de certificar nuestras páginas en accesibilidad. Deberíamos todos pensar en que nuestras páginas deben ser accesibles. Es muy sencillo. Les digo, para las personas con discapacidad visual hay manera de bajar las diferentes aplicaciones para que ellos puedan tener sus lectores, pero las imágenes no las leen. Entonces, lo único que tenemos que hacer es describirlas. También cuando usemos nuestras redes sociales, igual y al principio van a decir nuestros amigos, ay, ¿para qué me pone lo que dice esa imagen? ¿No? Pero yo creo que es importante que nos vayamos acostumbrando, porque entonces va a ser de verdad una forma de vida. Subimos una imagen donde estoy a la orilla de la playa, entonces podemos poner nada más como estoy a la orilla de la playa, el mar está fuerte o está tranquilo y el día está soleado, ¿no? Entonces la persona con discapacidad visual en ese momento ya está, su lector, ya sea por la computadora, su celular, lo que sea, ya tiene esa pequeña descripción, no tiene que ser muy, muy detallada, ¿no? Pero es la manera como ellos también se pueden ir incluyendo y no perdemos nada. Les digo, igual y al principio, ay, ¿para qué me la describes? ¿No? Si la estoy viendo, bueno, pero no todos la vemos. Y como ahora con la inmediatez de la comunicación, seguramente le va a llegar a alguien que tenga discapacidad visual. Y por cierto, no sé si vieron fue una campaña de sociedad civil buenísima a principios de este año, donde pusieron, ¿conoces a alguien con discapacidad? No se imaginan la cantidad de gente que puso sí. Mi vecino, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi tío, mi primo, ¿no? Porque ahora ya podemos conocer a esas personas con discapacidad. Y es impresionante, de verdad, la gente que tiene tanto contacto con las personas con discapacidad. Antes se escondían. Bueno, seguimos con las APPs de apoyo a personas con discapacidad. Estas son principalmente para discapacidad visual. El Dragon, el WheelMap, el Tueri, Habla, Mobile Accessibility, todas estas son para personas ciegas principalmente. SignIn es para personas con discapacidad auditiva y fue realizada por estudiantes de Jalisco. Lo que hace es traducir a lengua de señas mexicana. Algo también que es muy importante con Cinépolis, con Adis, los símbolos. Cuando ven este símbolo es porque es más que nada para personas con discapacidad psicosocial. Cuando ven esto es con Tutorial Google. Google es una aplicación de España. Cinépolis al principio tenía interpretación por medio de intérpretes en lengua de señas mexicana o con audífonos hacían la audiodescripción para las personas ciegas, pero se dieron cuenta que era realmente una necesidad y un derecho. Entonces compraron esta aplicación en España y lo único que se tiene que hacer es que cuando hay esas funciones accesibles, las personas llegan con su celular, bajan la aplicación, se ponen su audífono y o tienen la interpretación en lengua de señas mexicana o tienen la audiodescripción de manera automática. Entonces es una manera de incluir a las personas con discapacidad. Recuerden, inclusión, no integración. El Poli, ¿no? Es impresionante. Hay una aplicación que se llama Wicca. Wicca es un vocablo náhuatl. Esta aplicación es para dispositivos móviles y lo que hace es apoyar a trabajadores con discapacidad. Entonces les va diciendo, principalmente los que lo están utilizando son personas con discapacidad intelectual, porque esta aplicación les dice, oye, ¿sabes qué? Ya llevas 6 horas sentado, levántate tantito, ¿no? Y entonces la persona se levanta, da una vuelta y regresa. Y cuando llegan a su casa, la aplicación les dice, oye, recuerda que para mañana tenías que llevar tu cuaderno rojo porque ahí tienes la información que van a tratar en la reunión de mañana.
Está hecho para personas con discapacidad, para personas con discapacidad de manera general, pero yo estoy pensando seriamente tenerla. En serio, me va a funcionar mejor que una agenda. Es maravilloso, todo lo que está haciendo es maravilloso. El N-Mouse, este es para personas con discapacidad motriz y para personas con discapacidad, con movilidad reducida, principalmente en los brazos. ¿Qué es lo que hace? Activa el cursor de la computadora con una diadema. Entonces se pone la diadema tiene sensores y por medio de la vista, o sea, están pestañeando y ya están cambiando de página. O el cursor se está moviendo para señalar letras o para, no sé, señalar una imagen, copiar una imagen, absolutamente todo, simplemente con la vista, ¿no? Con los sensores que tiene la diadema, es maravilloso. Ay, por favor. Un guante biónico, ¿se acuerdan cuando? No, ¿qué se van a acordar? Eso es de mi época. Existía el hombre biónico. No, wow, era maravilloso, el hombre del $1.000.000. Ya estamos. Ese guante biónico también lo hizo el Politécnico. Y eso es para personas que no tienen un miembro, ¿no? Pero además, vean, no es solamente el aditamento en el que dice, pues sí tengo mano, no se nota. Para que no vean que no tengo brazo, pues ahí está, ¿no? Y hasta tiene el color de la piel y demás. No, no, no. Vean este aparato que se maneja y que además se maneja por medio de diferentes elementos que dan movilidad a los dedos. Entonces ya puede no solamente tener la prótesis para que no se vea que falta la mano, el brazo, el pie, la pierna o lo que sea, sino que además es funcional, tiene toda la funcionalidad. El exoesqueleto, esto es de lo último que han sacado. Es maravilloso. Con esto una persona que tenga algún tipo de falta de movilidad, personas cuadraplégicas, por ejemplo, se pueden parar y caminar, ¿no? Vean. Y lo único que hace es que se ponen estos aparatos. Ahorita no se ve la parte de adelante, pero obviamente tiene una parte que detiene las rodillas para que no se doblen. Y bueno, sí, camina como robotito, pero la persona que nunca se ha podido levantar, se está levantando y está teniendo movimiento. Esto no es nada más para que sienta el movimiento. Las personas con discapacidad motriz, principalmente usuarias de sillas de ruedas, tienen muchos problemas por estar mucho tiempo sentados, ¿no? Uno de los problemas más importantes de las personas usuarias de ruedas son las escaras. Como saben, también las personas que están mucho tiempo acostadas. Sin embargo, las personas que tienen que estar acostadas, pues las giramos de un lado, las giramos del otro, las ponemos boca abajo. Las personas con discapacidad motriz, usuarias de sillas de ruedas, necesitan estar sentadas, si no, no pueden seguir su vida cotidiana. Y eso pues trae problemas de circulación, digestivos, incluso respiratorios. ¿Qué pasa cuando a una persona que no tiene movilidad la paran? Inmediatamente el cuerpo empieza a funcionar de manera mucho mejor. Entonces, todas estas complicaciones que puede tener una persona sin movilidad se van reduciendo gracias a este tipo de aparatos. Aquí creo que se me encimó un poco con la foto, pero bueno, tuve la oportunidad de estar en este evento. Los TOM, no me acuerdo, no leo, pero dice Tucumu o algo así. Holland Makers son un grupo de jóvenes de Israel que están haciendo concursos. El año pasado, antepasado, fue la primera vez que vinieron a México, hicieron un concurso. Entonces lo que tienen que hacer, invitan a chicos de diferentes universidades y los invitan, les presentan a una persona, a un niño o niña reales, no inventados, que tienen necesidades reales de algún tipo de aditamento para hacer algo en especial, ¿no? No tiene que ser una silla de ruedas eléctrica, no, algo en especial. Por ejemplo, había un caso de un niño que quería esquiar, o sea, que esquiaba, pero empezaba a tener todavía mayores problemas de movilidad. Entonces se le pidió que hiciera algo que lo sostuviera más en el esquí, porque todo se puede hacer con discapacidad. Hay esquí adaptado. Y bueno, ellos lo que hicieron
tuvieron que hacer una prótesis y una andadera, 2 aparatos, no uno, que fuera plegable para una joven con discapacidad y sacaron el primer lugar, ¿no? Entonces, esto demuestra que no solamente es nada más hacerlo porque quiero pasar la materia, no. Se metieron ahí y no creen que recibieron un premio económico o algo, no. Recibieron nada más el reconocimiento de que apoyaron a una persona con discapacidad. Y bueno, sí, están haciendo sillas de ruedas con tecnología sustentable. Son sillas de ruedas eléctricas, pero sustentables, porque la mayoría de las sillas de ruedas son con baterías de litio. Entonces sí es muy complicado y contaminan muchísimo. Ahí está, una de las sillas de ruedas sustentables que además sube escaleras, ¿no? Bueno, escaleras eléctricas. Se atora, pues, para que no se caigan en las escaleras eléctricas. Pero también hicieron este transporte que está chistoso, ¿no? Que es para que una persona que no puede mover su silla de ruedas, pues se suba a este transporte si nada más tiene que trasladarse en un área grande y ese transporte es eléctrico. Y bueno, con esto vemos el tema de accesibilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ay, muchas gracias. Ahorita les voy a hablar de eso. Muchas gracias. Sí, ¿dónde podríamos ver ahora sí las dimensiones de espacios, de entradas? Ahorita estábamos platicando la maestra y yo en los laboratorios, no sé, no tenemos el espacio para que entre una persona con silla de ruedas. ¿Dónde se tiene que ver todas estas medidas, accesos, etcétera, etcétera? Sí, como les decía, ya tenemos varias cosas. El año pasado se estuvo trabajando con Indavin para hacer un anexo técnico que tuviera dimensiones, sobre todo para los edificios federales, para que sean accesibles. Pero existen normas técnicas de la Ciudad de México que pertenecen al reglamento de construcciones y tienen de manera específica las dimensiones. Sin embargo, como les mencionaba, para hablar de accesibilidad, pues es muy importante hacer lo que se conoce como, bueno, no se los mencioné. Hay algo que se conoce desde antes que son los ajustes razonables. Ahorita casi no lo mencionamos porque eso fue, la convención tiene 13 años. Entonces, esperamos que ya no se tengan que hacer ajustes razonables, sino que ya se piense solamente en accesibilidad. Pero vamos, los ajustes razonables son lo que podemos hacer sin hacer una inversión económica muy importante, solucionando de manera específica el problema que tenemos en ese momento en el tema de accesibilidad. Se pueden hacer visitas, yo con Dolores con mucho gusto, si me dice podemos ver y hacerles una propuesta de cómo pudieran hacerlo más accesible, ¿no? Con mucho gusto. Mi nombre es Gloria Lamilla. Tengo 3 o 4 años llevando el tema de activo fijo y tengo una condición de miopía en mi ojo izquierdo de 14 dioptrías, en mi ojo derecho de 11 dioptrías. Agravada con el ojo izquierdo una corioretinopatía central y en ojo derecho una corioretinopatía periférica. Eso me impide leer. Hace un año que estoy solicitando cambio de actividad. Sigo en la misma actividad. Me dicen que solo me pueden cambiar de actividad si traigo el reporte del ISSSTE. El cambio a especialidad fue apenas en junio. Mi siguiente cita es el 3 de septiembre. Perdón. En el ISSSTE me dicen, la doctora, y tiene razón, que ella no me puede, digamos, es algo de medicina del trabajo.
voy a medicina del trabajo para que se me apoye con el cambio de actividad, porque las letras son muy pequeñas, tanto en impresión como en la computadora. Y voy a medicina del trabajo y me dicen, no, nosotros no te podemos apoyar para cambio de actividad, solo para que dejes de trabajar. ¿Quieres dejar de trabajar? No quiero dejar de trabajar. Qué bueno que se dan estas pláticas de sensibilidad y yo, como le repito a mis jefes, yo puedo apoyar porque todavía soy joven, productiva y trabajadora. Qué bueno que dieron estas pláticas y yo me voy a acercar a ustedes y ojalá que pueda lograr un cambio de actividad. Gracias. Sí, ese es un tema que era muy recurrente. Afortunadamente sí está habiendo cambio ya pues en la sociedad en general, ¿no? Para apoyar, y eso es un ajuste razonable. Si tú usas computadora, yo te recomendaría que mientras bajes uno de los programas que mencioné para que te amplíen absolutamente todo. Y por eso es muy importante también que las páginas de internet sean accesibles, ¿no? Las páginas de internet accesibles son las que tienen el simbolito de una silla de ruedas y que picando ahí puede uno cambiar, por ejemplo, que eso es algo que a ella le ayudaría mucho, cambiar el color de la página. Entonces el fondo se pone negro y todo lo escrito se pone blanco. Ese simple cambio es importantísimo para una persona con discapacidad visual, pero con visión reducida, ¿no? Entonces, sí es muy importante hacer este tipo de consideraciones y además sí está comprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo que los países que tienen más acceso a las personas con discapacidad al trabajo son los que tienen un desarrollo económico, los que crecen más rápido económicamente. Y eso es porque, digo, veámoslo, son 7.8 millones de personas con discapacidad, pero no son solamente esos 7.8 millones. Hay una persona que normalmente acompaña a esa persona. Entonces ya son 16 millones de personas que no están siendo productivas por falta de accesibilidad. Entonces es muy importante. Y si pensamos en otro tipo de discapacidad, es igual, ¿no? Las personas sordas, por ejemplo, son exageradamente productivas en trabajos que tienen que ver con las manualidades. Nissan acaba de contratar personas sordas en su planta de Aguascalientes y están felices por la productividad que están teniendo, porque además se concentran por su misma discapacidad. Entonces es muy importante que todos apoyemos, como les decía de la campaña, ¿no? ¿Conoces a una persona con discapacidad? Pues apoyémosla. Veamos de qué manera le podemos bajar el programa, veamos de qué manera podemos apoyarla para que sus actividades sean más acordes a todas sus capacidades, porque todos tenemos capacidades, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu confianza, por compartirnos y bueno, seguramente habrá seguimiento. Maestra de Sisimara, acá queremos hacer una pregunta. ¿Se puede? Sí, claro. Acá no les es. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Mi nombre es Sol Gutiérrez, tengo 19 años y soy una persona con discapacidad. Tengo parálisis cerebral leve del lado derecho y esclerosis congénita. A mis 19 años y al estar a punto de iniciar la universidad, toda mi vida he tenido que lidiar con problemas de accesibilidad, que si para ir de un lado al otro de la ciudad en cuestión de movilidad o de edificios, de todo tipo, que mucha gente hasta que no le toque convivir con una persona con discapacidad realmente no se da cuenta o no tiene la empatía de darse cuenta de esta problemática. Y pues yo en esta etapa de la vida donde uno es muy sociable, donde pues uno ya quiere empezar a independizarse de sus papás y quiere tener una vida justa como adulto, como pues es el derecho de cada quien, algo con lo que yo batallo mucho es que
la movilidad. O sea, porque el ser la movilidad y una movilidad adecuada es darme a mí esa independencia, darme a mí ese trato digno como adulto, de yo ya poder moverme por la ciudad y yo no sé si es que habrá algún consejo o con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer para moverme y que haya un trato más justo en cuestión movilidad en mi ciudad, porque la verdad aquí el equipamiento de, por ejemplo, los autobuses están súper antiguos, no tienen rampas, o sea, o una manera accesible para acceder a ellos. Y la verdad para mí esto es una cuestión muy preocupante y no solo para las personas con discapacidad, sino para quien sea que sea usuario de silla de ruedas o cuestión visual o personas de la tercera edad. Yo le agradezco infinitamente que usted se haya dado el tiempo de informar a las personas y de transmitir esta información, porque para nosotros las personas con discapacidad, que alguien hable por nosotros es algo importantísimo y de verdad me llena de alegría que por fin alguien esté tomando en cuenta este tema que muchas veces es ignorado. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Y de dónde eres? No vi. ¿Cajeme dice? Al Sisimar 2. Sisimar de La Paz, Baja California Sur. De La Paz. Ok. En La Paz hay un instituto de atención a las personas con discapacidad. No me acuerdo quién lo está dirigiendo ahorita porque hubo unos cambios. Antes era una chica Montserrat, pero para todos los lugares hay un fondo que se llama el FOTRADIS, el Fondo de Transporte para Personas con Discapacidad, que se asigna cada año a las diferentes entidades federativas y son precisamente, bueno, originalmente son para transporte accesible en cada una de los municipios, sin embargo se ha utilizado para otras cosas. El parque inclusivo que les digo que se construyó en Nayarit fue precisamente con este fondo del FOTRADIS. En México, en la Ciudad de México, se están ahorita esos camiones que están poniendo de la RTP, que están dando mucha publicidad a los transportes, están muy buenos porque ya incluyen también para personas con discapacidad motriz. Los anteriores, que nunca funcionaron bien, que tenían las rampas, solamente era para discapacidad motriz, perdón, y ahorita ya consideran el sistema de lectoescritura braille para personas con discapacidad visual, pero son precisamente comprados con esos fondos. Entonces, algo que sí sería muy importante es que todos también pudiéramos dar seguimiento a este tipo de recursos que no se conocen, la mayoría de las personas no los conocen y que son precisamente para eso. Y son principalmente para las entidades federativas. Y dependiendo del número de personas con discapacidad que se tiene registrado, es el porcentaje del fondo. Este año creo que fueron 400 millones de pesos en total lo que se distribuyó en todo el país. Y sí es algo muy importante, ¿no? Es lo que les decía precisamente la cadena de accesibilidad. Igual y ella está en la universidad, pero no puede acceder por falta de un transporte accesible. Pero bueno, quiero terminar hablándole más o menos de lo que es el trato digno de personas con discapacidad. Ya les había yo mencionado, bueno, les he ido mencionando más o menos diferentes tipos de discapacidad, pero cada uno de ellos tiene como necesidades específicas. La discapacidad es una condición, ¿no? Es como ser moreno o ser rubio, ser alto o ser bajo, ser gordo o ser flaco. Es una condición, o por lo menos así es como debe de tenerse en cuenta. La siguiente, por favor. Tiene muchas variables y las causas, como vimos a la hora que veíamos los diferentes porcentajes de la prevalencia de discapacidad, pues son diferentes. Y cada uno de ellos pues tiene también necesidades diferentes. La discapacidad visual es una deficiencia de la vista, puede ser total o puede ser parcial. Cuando es total, decimos que es una persona ciega. Cuando es parcial, decimos que es una persona que tiene baja visión, ¿no? Ya no son, bueno, ahorita lo vemos. Cada tipo de discapacidad tiene necesidad de diferentes apoyos. En el caso de la discapacidad visual, pues son principalmente
el bastón blanco. Y como les mencionaba, los lectores para las computadoras. Pensar en los apoyos, pensar en las ayudas técnicas, también es tema de accesibilidad. Hay personas que llevan a su perro guía. El perro guía lo podemos ver porque tiene un arnés, ahora que ya la mayoría tenemos perrijos, entonces que vamos en la calle con miles de perros, podíamos no distinguir cuando un perro es un perro guía. Un perro guía siempre va a llevar el arnés. El arnés tiene, ya no sé ni dónde lo dejé, pero bueno, el arnés tiene este elemento metálico que sirve para sostener al perro. Esto, que es lo que le da seguridad a la persona ciega. Cuando veamos una persona que tiene un perro, por favor no lo llamemos. El perro está trabajando y se distrae. Y hay perros que son muy sensibles, muy cariñosos y entonces les encanta ser apapachados y ser llamados, pero mientras están trabajando pueden distraerse y no se distraen nada más en ese momento. En lo que vuelven a lo que es su trabajo, pueden provocar un accidente. Entonces es por eso que no es que la persona con discapacidad visual sea payasa y no nos deje acercarnos a su perro. Es porque de verdad puede provocar un accidente si no tomamos las precauciones debidas. La discapacidad motriz. De la discapacidad motriz, por eso luego los porcentajes son mucho mayores, porque son muchas variedades de discapacidad motriz. Puede ser una persona que de plano no tenga movilidad y tenga que ser usuaria de silla de ruedas. Pueden ser personas a las que les falte algún miembro y por eso tiene algún tipo de movilidad reducida, pero como les mencionaba anteriormente, ya hay estos apoyos que hacen que la persona pueda tener una vida perfectamente normal, ¿no? Y bueno, ahorita que están los paralímpicos, no sé si no son paralímpicos, son parapanamericanos, ¿no? Podemos ver que además en México los deportistas paralímpicos son impresionantes, ¿no? Siempre son de los que tienen una cantidad de medallas en todos los deportes y con apoyo mucho menor que en muchos otros países. Personas simplemente con bastón o con muletas, cuando hay secuelas de polio pueden usar nada más muletas, por ejemplo, ¿no? Una persona mayor con movilidad reducida que use una andadera, pero también como movilidad reducida se considera a las personas de talla baja o a las personas mayores, como les decía, ¿no? Tienen limitación en el movimiento. No significa que tengan precisamente nada de movilidad, pero un poco de limitación, que es lo que es más importante ahorita por el envejecimiento de la población. La discapacidad auditiva, obviamente hay disminución en todo lo que tiene que ver con la capacidad de escuchar. Puede ser también total, que es con una persona sorda, o puede ser parcial y se les conoce como personas hipoacústicas. Tienen menos capacidad de escuchar. Hay diferentes apoyos o ayudas técnicas, ¿no? Como estos auxiliares auditivos, que son de lo más común y que además cada vez son más pequeños. Ahora hay unos que son nada más como una perita y sale como una antenita. Es impresionante, les digo, la tecnología cada vez nos ayuda más. O algo mucho más complicado como un implante coclear. Un implante coclear es esto. Lo que se hace es que se pone un aparato por dentro del cráneo y se conecta directamente con el oído. Esto se hace mucho con los niños principalmente, para que empiecen a aprender a escuchar y a hablar, ¿no? Entonces, recuérdenme que es del lado derecho. ¿Ya ven por qué la accesibilidad universal? Si fuera un celular ya estaría yo en el suelo, pero bueno. Algunas personas con discapacidad auditiva oralizan, que era lo que les decía. Aun cuando no escuchen nada, no es muy común que encuentren ahorita, sobre todo jóvenes o niños, que oralicen. Esto se hacía antes, cuando la discapacidad más que nada era un tema médico, porque lo que querían hacer era normalizar a las personas con discapacidad. Entonces los obligaban a oralizar, ¿no? Ahora ya no es tan común.
Pero bueno, algunas se comunican con lengua de señas mexicana, algunas leen los labios. Lo ideal sería que todos y cada uno de nosotros supiéramos un poco de lengua de señas mexicana, por lo menos aprender a saludar, a despedirnos, a preguntarle, ¿se te ofrece algo? Y poder saber con quién conducirlos. Esta es los símbolos, es el abecedario en lengua de señas mexicana. Ahora les digo que ya hay una aplicación del Poli, entonces que se las pasen a todos para que aprendamos lengua de señas mexicana. La discapacidad intelectual, ¿no?, que son las funciones cognitivas principalmente, pero que también tienen que ver con la adaptación, la comunicación, el audiocuidado, todo esto. Las personas con síndrome de Down son las personas más, es la discapacidad más común de la discapacidad intelectual. Y todo el mundo, inclusive, eran así como tienen estas características de las personas de Mongolia, pues normalmente para decir es una persona tonta, estás mongol, ¿no? Que ya no, eso ya es discriminación. Y además se ha comprobado que las personas con síndrome de Down y en general con discapacidad intelectual, con los apoyos y la accesibilidad correctos, han tenido un desarrollo impresionante. Ahorita, por ejemplo, se está haciendo mucho que personas con discapacidad intelectual pongan restaurantes, por ejemplo, o hagan galletas. Hay una pizzería nada más manejada con puras personas con síndrome de Down y ha sido un éxito. La discapacidad psicosocial o mental, que antes no se consideraba. Esto se empezó a considerar a raíz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es que sí son discapacitantes estas limitaciones. Hay muchas. El TEA, el autismo, como lo conocemos, es parte de una discapacidad psicosocial o mental. Y son muchísimos y cada vez vamos conociendo más. Pero también personas que tienen algún tipo de cambios como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, que también cada vez es más común, porque muchos de ellos son debido al estrés. Entonces también es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer para que todos ellos se sientan incluidos con nosotros? Lo principal, lo más importante, es cómo nos dirigimos, ¿no? Cómo nos dirigimos a ellos. Esta es, hubo hace muchísimos años una revista que se llamaba Ararú. Me encantó, ahí decía, ¿cómo quieres que te diga? Persona con discapacidad o discapacitada, ¿no? Y ella le decía, llámame Lorena. Aquí le cambié. Le puse, llámame Susana. O sea, no me digas, oye, tú persona con discapacidad, ¿no? Tengo un nombre y ese nombre es Susana. Entonces dime así. Eso es muy fácil. Ni me digas persona con discapacidad o persona con discapacitada, que además ahorita vamos a ver que discapacitada no se usa, ¿no? Pero bueno, la manera como nos expresamos, como nos dirigimos a las personas, es la manera como logramos incluirlas, como logramos que no se sientan excluidas y discriminadas. Y esto es muy, muy importante. Y algo que es muy importante de esto es anteponer. Discapacitado, ¿por qué discrimina? ¿Por qué suena mal? Porque no está anteponiendo a la persona. Ahí lo que está haciendo es dando más importancia a su condición que a la persona como tal. Entonces anteponemos a la persona. Por eso es persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual, etcétera. Anteponer a la persona y su condición seguida de ello. Entonces, bueno, ¿de dónde salió ese término? Les digo, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Porque ya hay una relación, queda una relación de la persona con las barreras que hay en su entorno, que es lo primero que les puse, que es la discapacidad. Una persona con discapacidad es esa persona que tiene barreras con su entorno, pero que no la limitan para tener una vida plena y digna. Aquí tenemos dos ejemplos. Don Gilberto Rincón Gallardo, que fue gracias a él que realmente se impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta chica, que es la que les digo, que ella dice que cuando haya accesibilidad universal, su silla de ruedas va a ser un accesorio igual que sus lentes. Dice, y además me voy a poder comprar de varios colores porque no se van a acabar tanto. Entonces, bueno.
el lenguaje incluyente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos referimos? Casi no se ve, pero bueno, lo correcto es persona con discapacidad. Esta imagen es de Conadis, o sea que Angélica puede compartírselas para que la tengan de mejor manera, porque aquí salió muy chiquita. Entonces, persona con discapacidad, ¿no? Ni persona discapacitada, ni persona con capacidades diferentes, que fue algo que se empezó a usar mucho este siglo. Me encanta un meme que sale por ahí que dice, capacidades diferentes, una jarra y una taza. Y bueno, pues ahí hablamos de ese tipo de capacidad. Entonces, no personas con capacidades diferentes, no persona discapacitada, no malito, no enfermito, no loquito, es una persona con discapacidad. Y dependiendo, bueno, si es una persona con usuario de silla de ruedas o con movilidad reducida, bueno, pues es persona con discapacidad motriz, no es ni un impedido, ni un minusválido, ni un incapaz, es una persona que simplemente tiene una condición y su condición es de capacidad motriz. Igual las personas ciegas o con discapacidad visual, con baja visión, está mal decirles los invidentes o los cieguitos. Algo que es terrible y que se usaba mucho así como para proteger o para que se sintieran menos mal era usar los diminutivos. Ay, el cieguito, y es que el sordito, mira, está malito, el enfermito. Eso es de plano. Tengo algún tipo de discapacidad motriz yo. Derecho, por favor. Bueno, igual a intelectual, ¿no? Es persona con discapacidad intelectual, nada de loquito ni nada de eso. Persona con discapacidad auditiva, ya les decía, persona sorda se puede decir, persona ciega, siempre anteponiendo la persona y ya después la condición como tal. Ahora, ¿cómo podemos apoyarlas? Si es una persona con discapacidad visual, obviamente no podemos hacerle señas, ¿no? Cada vez que nos acerquemos a una persona, sobre todo ciega, no tanto con baja visión, pero sobre todo una persona ciega, son los que traen el bastón blanco. A ellos podemos acercarnos con ellos y tocarles el brazo, tocarles el hombro y preguntarles, ¿cómo te ayudo? Muchas veces no necesitan ayuda, son tan independientes que tratar de ayudarlos es complicarles la vida. Entonces, nada más acercarnos. Si una persona con discapacidad, con un bastón blanco está en una esquina esperando, entonces sí, ¿no? Está esperando a que alguien se acerque y le diga, oye, ¿cómo te ayudo? O ¿sabes qué? Vamos a atravesarnos y le ofrece uno el brazo o el hombro. Ellos normalmente se agarran del brazo o tocan el hombro. Y entonces ya con eso van sintiendo el movimiento de la persona que va un paso más adelante. Igual bajar las escaleras. Ahora, lo ideal es decirles, vamos a bajar una escalera, son 3 escalones, es un solo escalón, o vamos a atravesar la calle, ¿no? Y entonces esa es la manera como es más fácil. Hay una discapacidad múltiple que son las personas sordociegas. Un poco complicado. Las personas sordociegas tienen bastón blanco pero con unas rayas rojas. Es la manera como podemos distinguir que son personas sordociegas. Ellos tienen un lenguaje especial, pero igual podemos llegar y tocarlos, porque ellos lo que tienen es pues la sensibilidad en ese sentido mucho más desarrollada. Entonces recuerden, bastón blanco con líneas rojas. Entonces, bueno, a ellos hay que tocarlos también. Siempre nos identificamos. Lo primero, con las personas ciegas, pues llegamos y decimos, ¿no? Soy tal persona en que te puedo ayudar, nada más. Ahora, aquí era lo que les decía, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad visual tienen la oportunidad de tener un perro guía. Hay países en donde desde las personas con discapacidad visual, pero con baja visión, ya les están dando la oportunidad de tener un perro guía. Y esto es de alguna manera para las personas que tienen una enfermedad que es progresiva. Entonces, para que en el momento en el que se conviertan en una persona ciega, ya tengan todo este manejo normal de la identificación con la persona, con el perro guía. En México ya se considera el libre acceso de un perro guía, ya a todas partes, inclusive a los hospitales.
Eso apenas fue el año pasado, lo de los hospitales. Antes no se permitía, claro, en zonas que no son lo que conocemos como áreas blancas, ¿no? Como las áreas de cirugía y todo este tipo, pero laboratorio, que no sea laboratorio donde tomen sangre y eso, pero todo rayos X, consultas, etcétera, ya por legislación tienen que circular los perros guía. Igual, sea una persona ciega, sea una persona con baja visión, se acerca a uno, le toca el hombro, le toca el brazo, se presenta a uno y le ofrece ayuda. Discapacidad auditiva o persona sorda. Ahí está más complicado, por eso les digo que tenemos que aprender lengua de señas mexicana, ¿no? Afortunadamente tenemos a nuestro intérprete, que le agradecemos mucho todo el apoyo, porque además ya lleva mucho tiempo aquí con nosotros y normalmente no tienen tanto tiempo, pero yo creo que el intérprete que iba a venir no llegó, se ha de haber perdido. Y bueno, a ellos también podemos acercarnos, nos presentamos, le tocamos el hombro, hablamos de frente. Normalmente con las personas con discapacidad intelectual tenemos que comunicarnos de frente y de manera muy clara, pero no en cetáceo, lento, pero no en cetáceo, tratando de decir las palabras completas. Y si algo no le entendemos, le volvemos a preguntar con toda la paciencia del mundo. Necesitamos tener paciencia y hablar claramente. Bueno, esta es la lengua de señas mexicana. Esto de hablar lento es precisamente para que la persona, si sabe leer los labios, pueda hacerlo. Otra vez el alfabeto en lengua de señas mexicana, pero aquí ya les estoy marcando cuando hay un movimiento, por ejemplo, entre la I y la J, la diferencia es que hay un movimiento hacia afuera. ¿Sí? Hay una aplicación que se llama Línea, Dilo en Señas, que también fue por un concurso y ahí pueden aprender. Podemos poner uno. Claro que han tenido a nuestro intérprete todo el tiempo, ¿no? Pero no es tan difícil. Bueno, la verdad es que sí es difícil. A mí me ha costado mucho trabajo. Pero bueno, tenemos que intentarlo y aprenderlo. Hay un grupo que se llama el Coro Sin Voces, que van a eventos y todo, y cantan canciones comunes del radio, de moda, en lengua de señas. Y entonces también es una forma como se puede ir aprendiendo. Ustedes en Canal 11 también tienen varios intérpretes en lengua de señas y es algo que precisamente maneja ya la Ley Federal de Telecomunicaciones, que las televisoras deben de considerar ya la interpretación en lengua de señas. Entonces, bueno, les digo, el Poli avanza en el tema de inclusión. La que sigue, ¿no? Creo que ya era la última. No. Persona con discapacidad motriz. Yo. Bueno, pueden no tener movilidad, como les decía, de la silla de ruedas, o pueden tener movilidad reducida, ya lo habíamos visto. Muchas veces, como decía la chica de La Paz, trabajan por la vida independiente. Hay organizaciones de la sociedad civil, que precisamente hay una que es muy reconocida inclusive a nivel de Latinoamérica, a nivel regional, se llama Vida Independiente, y lo que hacen es enseñar a las personas usuarias en silla de ruedas a manejarlas, a moverse, obviamente dependiendo del tipo de discapacidad motriz, ¿no? No todas las personas pueden moverse de esa manera, pero muchas de esas personas no requieren ayuda. Por eso también siempre con cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad tenemos que acercarnos y decirles, ¿te ayudo? ¿Te puedo ayudar en algo? A una persona con silla de ruedas lo menos que deben de hacer es agarrar
agarrar de repente su silla de ruedas y llevársela, ¿no? No, siempre acercándose, presentándose, decirle, preguntarle, ¿te puedo ayudar? ¿No te puedo ayudar? Porque luego, además, muchas veces hay que tener cuidado porque las personas usuarias de sillas de ruedas, muchas veces lo que hacemos es que llevamos la silla, nos llama algo la atención y ahí la dejamos y entonces muchas veces se queda volteando hacia el muro o castigada hacia una columna o ni nos fijamos si está cerca de una rampa y se va. Y es muy común, véanlo con los abuelitos, ahí los vamos dejando. Otra cosa que es muy importante con todos los tipos de discapacidad es dirigirnos a la persona, aun cuando vaya acompañada, ¿no? Muchas personas con discapacidad tienen un acompañante, requieren de un acompañante, por eso les digo que no debemos de pensar en 7.8 millones de personas con discapacidad, sino el doble por las personas que los acompañan. Siempre habrá alguien cerca de ellos. No le pregunten al acompañante, pregúntenle directo a la persona con discapacidad. Pasa mucho, por ejemplo, los meseros, ¿no? Ven a una persona que está en una silla de ruedas y le preguntan al de junto y al señor que le traigo, ¿no? Y eso no está bien, es excluirlos. Personas con discapacidad intelectual, es lo mismo, nos dirigimos a la persona con una manera natural, a ellos les hacemos preguntas breves, no complicadas, les respondemos si requieren nuevamente, si necesitamos que lean, ya hay lenguaje específico para ellos, lectura fácil, hablamos con un lenguaje sencillo, claro, nos podemos apoyar de lo que sea, dibujos, etcétera. Las personas con discapacidad psicosocial o mental, recuerden, ellos lo que tienen más que nada son factores bioquímicos que son los que les hacen tener esos cambios. Ellos requieren otro tipo de ambientes. Por ejemplo, si vamos a contratar personas con discapacidad psicosocial, pues tratamos de que no haga muchísimo frío en el ambiente de trabajo o nos reservamos de poner la música a todo volumen, ¿no? Cosas que son con un ambiente que sea no estresante. Y bueno, por último, recordar, ¿no? La persona es primero. Siempre nos tenemos que referir a la persona como persona, anteponiendo la condición, y si sabemos su nombre, llamarla por su nombre. Hablarle directamente a la persona, no al acompañante, directamente a ella. Siempre vamos a tener que hablar, actuar con naturalidad, no exageremos, tal como somos. Preguntar antes de actuar y respetar el espacio personal. Muchas gracias. Hola, buena. Alicia, ¿eres Alicia? Buenas tardes ya. Mi nombre es Oscar, yo soy una persona sorda y soy maestro de lengua de señas mexicana. Ahorita en tu conferencia sobre discapacidad me quedé impresionado sobre lo que tú mencionas acerca de lo que sucede en accesibilidad y en el tema de discapacidad, cuestiones que yo ni siquiera sabía. Explicaste de manera muy profunda el tema de discapacidad y accesibilidad y me impresionó muchísimo tu conferencia. Y sobre todo preguntarte, ¿cómo es que tú sabes acerca de la lengua de señas mexicana? ¿Convives con personas sordas? ¿Cuál es tu experiencia con esta lengua? No. Bueno, sí. A ver, ya no sé. Tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, les cuento, esa niña loca que anda por ahí en silla de ruedas y que dice que es necesario trabajar con el tema de accesibilidad es mi hija. En realidad a ella fue a la que invitaron, como joven, estuvo representando a México en todo el proceso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y pues por su culpa yo me metí en estos temas también. Entonces, para mí es muy importante, me he dado mucha cuenta que las personas con discapacidad auditiva son de alguna manera las personas que han tenido menos oportunidad. Por eso es que considero que es muy importante que conozcamos un poco de lengua de señas. A ellos no les enseñan español, muchas veces no saben leer y escribir. Lo que conocen es la lengua de señas mexicana. Entonces, eso obviamente les quita mucho la oportunidad de desarrollo, sobre todo de estudiar carreras universitarias, porque no están preparados los maestros para darse a entender con una persona sorda. Afortunadamente ahora en México estamos trabajando por una educación inclusiva. Gracias a la Agenda 2030, supuestamente para el 2030 ya la educación debe ser inclusiva en México. No es tan sencillo, hay muchas limitaciones, sobre todo para las personas con discapacidad auditiva, como sea, desde hace mucho tiempo para las personas con discapacidad visual, ya hay libros de texto en el sistema de escritura braille, de lectoescritura braille, y ellos han sido enseñados para usar las tabletas, y ahora hay más tecnología, y les digo, los celulares, las computadoras, todas tienen apps que pueden ser lectores para las personas con discapacidad visual. Y no ha sido así para las personas con discapacidad auditiva. Por eso es que hago mucho énfasis en que tenemos que apoyar a todos los tipos de discapacidad, ¿no? Y bueno, te la debo, yo debería de haberte podido interpretar al mismo tiempo lo que acabo de responder, pero próximamente podré, espero. Bueno, y además yo quiero comentarte que sí, efectivamente, tu conferencia fue sobre discapacidad y me pareció súper interesante, pero he ido a otras conferencias y las discapacidades que más se mencionan es la motriz y la ceguera. En realidad se desconoce mucho de nuestra discapacidad y creo que eso no es justo. En la calle nos encontramos con mucho respeto hacia las personas con discapacidad motriz y mucha accesibilidad, pero para sordos no hay quien me explique, no hay quien me diga. Yo, por ejemplo, necesito platicar, necesito mis manos y no hay algo que me indique que va a venir un auto. Entonces, para mí no hay que me indique que va a haber un sismo o que hay una alarma que me diga con luz, que me avise que hay un peligro. Entonces, creo que falta mucha sensibilización acerca de nuestra discapacidad, falta mucho para nosotros. Así es, y tiene razón, era precisamente lo que platicaba con Dolores, que igual y la próxima plática podía ser así como muy específica en el tema de protección civil, pero con gente que sea de los edificios del Poli que se dediquen al tema de protección civil. Angélica está trabajando mucho con el área de protección civil para también incluir todo lo que es discapacidad, personas con discapacidad. Inclusive en México, digo, no se los mencioné porque en este momento era así como muy específico a accesibilidad, pero el tema de protección civil tenemos la agenda de Sendai. Y la agenda de Sendai habla de manera específica, valga la redundancia, la atención a personas con discapacidad en cualquier riesgo de desastre. Y es muy importante, y no solamente personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motriz. ¿Qué pasa cuando hay un sismo y junto a ustedes hay una persona con movilidad limitada o con una persona con silla de ruedas? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cómo tienen que...? No son personas de segunda. Yo se los decía, díganle, porque antes lo que se hacía era decirle a las personas con discapacidad motriz, usuarias de sillas de ruedas, pues aquí te quedas y ya después venimos por ti. No, a ver, que le hubieran dicho eso a Stephen Hawking. No, pues sabes que lo sentimos mucho, eres
un ser humano de segunda y te vas a quedar aquí porque tenemos que librarnos nosotros que sí podemos movernos, ¿no? Todas las personas somos personas de primera y todos tenemos el mismo derecho a ser protegidos en cualquier tipo de evento, lo que sea. Digo, en México hablo de un sismo porque la Ciudad de México es más bien lo que tenemos, ¿no? Sismos, pero en las costas, huracanes o inundaciones en Tabasco, todo, cualquier tipo de evento natural o social tiene que ser también considerada persona con discapacidad. Y ahora lo ideal, que es en lo que ha estado trabajando Angélica, es que todos los programas internos de protección civil consideren a todas las personas con discapacidad, con todos los tipos de discapacidad, para sus programas. La maestra, gracias. La maestra Dolores Gutiérrez Pastrana es muy bueno y es de hecho ella quien ha traído todo esto aquí también, como parte de su contribución a la institución. Entonces, sin más, muchas gracias, licenciada, muchísimas gracias por estar aquí, que no sea la única vez, que esto sea el inicio de muchas más, ¿no? Eso espero, ¿verdad? Obvio. Entonces, me permito entregar pues un reconocimiento firmado por nuestro director general. Muchísimas gracias, de verdad. Esto merece un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un poco pesado, pero con mucho cariño de la institución. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Perdón por las interrupciones. Pero bueno. Sí, claro.